Hermanos, muy feliz sábado para todos. Bienvenidos a la casa de Dios. Una gratitud de ver la iglesia llena, la iglesia nuevamente llena. De corazón me anhela de verlos todos nuevamente juntos adorando a Dios. Le doy también la bienvenida por este medio, que seguramente lo van a ver, a los hermanos de San Juan, La Rioja, Mendoza. También un bendecido sábado y a continuación vamos a cantar el siguiente himno. Bueno, continuando con... vamos a dar al lugar al hermano Martín Escudiere, que va a tener la primera oración. Los invito a que inclinemos el rostro para orar.
Amante Padre Celestial, Señor nuestro, te damos las gracias, Señor, por estar aquí entre nosotros. Tu presencia se siente en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Y en este momento especial te pedimos que tú bendigas a nuestro pastor que va a tener el mensaje del día de hoy. Que, Señor, tu palabra pueda tocar cada corazón de los que están aquí presentes, mirando también, Señor, a través de internet, escuchando este mensaje, Señor. Queremos pedirte que tú estés acompañando a cada familia, Señor, de los que estamos presentes. Gracias por todo lo que nos das. En tu santo nombre oramos. Amén. Probad y ved. Historia de hoy. Un invento de la iglesia. ¿Alguna vez se preguntó sobre el hecho de diezmar? ¿Por qué diezmo? ¿Quién me dice que tengo que dar el diezmo? ¿Cuándo se originó el diezmo? ¿Será que es algo que la iglesia inventó? ¿Tiene que ser el 10%? ¿Y si quiero dar más o menos? Bueno, así como el matrimonio o el sábado, el diezmo no es una invención de la iglesia. Fue establecido por Dios para toda la raza humana. Era una práctica común, incluso antes de existir la nación judía. Abraham y Jacob devolvían el diezmo, así lo confirma Levítico 27, versículos 30 al 32. Pero, ¿cómo puedo estar seguro de que el diezmo debe ser el 10% de mi salario o de los ingresos que tengo? La palabra diezmo es una traducción de la palabra hebrea maaser, que significa una décima o 10%. Ni más ni menos, 10%. Por lo tanto, cualquier otro porcentaje no puede llamarse diezmo. Es muy importante que verifique regularmente sus ingresos, lo reconozca como una bendición de Dios y calcule el 10%, un décimo de la bendición dada por Dios. Al devolver el diezmo y el pacto, abra su corazón a Jesús y pídale fuerzas para ser fiel, aunque los problemas y los sentimientos humanos quieran alejarlo del camino correcto. Que podamos dejar de lado nuestros deseos y recordar que primero es Dios. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Queridos hermanos de la región de Cuyo, tengan ustedes un muy feliz sábado. Qué alegría es poder llegar hasta cada uno de ustedes a través de este medio. Y si bien lo que más deseamos es poder vernos cara a cara en nuestros templos, somos conscientes que algunos por precaución, otros por temor, por diferentes razones, estar en el grupo de riesgo, han comenzado a tener la vida de iglesia desde el hogar, desde el encierro. Y por eso va mi afectuoso saludo para los hermanos de La Rioja, para los hermanos de San Juan, para los hermanos de Mendoza y por supuesto también de acá de la provincia de San Luis. Deseo que el Señor los bendiga. El tema que quiero compartir con ustedes nació de una visita pastoral. Y en esa charla este hermano me preguntaba: Pastor, ¿por qué tenemos que congregarnos? ¿Por qué tenemos que pertenecer a una iglesia? El título del tema de hoy, si es necesario pertenecer a una organización cristiana, o lo que sería lo mismo, ¿es necesario pertenecer a la iglesia adventista? Cuando este hombre me hacía esta consulta, me estaba hablando con toda sinceridad y desde el fondo de su corazón. Quería una respuesta genuina, una respuesta sincera. Y como suelo responderle a todos aquellos que me preguntan, utilizo la Biblia, la palabra de Dios, utilizo los libros inspirados de Elena G. de White, otros libros basados en la Biblia. Y justamente en el día de hoy es lo que quiero compartir contigo para dar respuesta a la pregunta que acabamos de plantear. Y vamos al primer texto bíblico, Colosenses, el capítulo 1, el versículo 24. Carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, Colosenses 1:24. Nos dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Si tenemos que hablar de la iglesia, tenemos que hablar en términos bíblicos y lo que la Biblia dice que es. Y de acuerdo al apóstol Pablo, la iglesia del mundo, la iglesia de Cristo, es su cuerpo.
Yendo un poquito para atrás, en el versículo 17 del mismo capítulo dice: y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Nuevamente vuelve a reiterar el apóstol Pablo lo que Él es para la iglesia y lo que es la iglesia. Cristo, cabeza; iglesia, cuerpo. Y yendo a alguno de los libros que vamos a utilizar en el día de hoy, dos definiciones. El primero de una concordancia, después el de un diccionario bíblico. Lo puedes ver ahí en la pantalla. En este caso, la concordancia bíblica nos dice iglesia: asamblea, reunión, congregación, santuario, tabernáculo, templo. Si prestas atención a la definición de esta concordancia, sin lugar a dudas podemos darnos cuenta que no se habla de unidad, no se habla de célula, no se habla de algo aislado. La definición comienza por asamblea, congregación. Pero dentro de concordancia también podemos ver de que el edificio, el lugar en el cual nos encontramos para congregarnos, también se le da el nombre de iglesia. El diccionario bíblico Lexmark nos dice eclesía, sí, el nombre en griego que se translitera por iglesia, y luego dice seguidores de Cristo, cuya identidad y misión derivan de Jesús y se reconocen a sí mismos como la verdadera comunidad escatológica de Dios. Nuevamente el diccionario bíblico haciéndose acople de lo que dice la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Estamos hablando de un grupo de seguidores, de una comunidad, nunca de alguien solitario, nunca de alguien que está así aislado del resto. Para formar parte de una iglesia tenemos que aprender a convivir en comunidad. Y es verdad, no es lo único que podemos llegar a sacar de las Sagradas Escrituras en relación a la iglesia. Hay cantidad de versículos que nos hablan de cómo debemos vivir en comunidad. ¿Cuál es la participación de Dios en medio de esa comunidad? Y veámoslo de manera rápida, juntos con la palabra de Dios. El primer texto que aparece en pantalla, Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús prometiendo su presencia en la iglesia. Y es verdad, cuando oramos en la soledad de nuestro hogar, podemos tener la seguridad de que Dios también está con nosotros. Sin embargo, la presencia de Cristo está prometida, está asegurada, donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre. El siguiente texto bíblico, 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Qué bendición es estar en un lugar donde hay pensamientos diferentes, razonamientos diferentes, personalidades diferentes. Algunas personas es como que les gustaría que todos pensaran igual, que hubiera uniformidad. Sin embargo, Dios no espera eso de nosotros. Dios nos acepta como somos. Y qué lindo es pensar que de acuerdo a los talentos, a los dones que Dios nos ha dado, el cuerpo de Cristo, su iglesia, está formada por una cantidad grande de miembros. Continuando con esos conceptos bíblicos de iglesia, vayamos a 1 de Timoteo 3:15, que nos dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En este tiempo, la iglesia de Cristo tiene la responsabilidad de predicar la verdad. A veces podemos llegar a ver cierto conflicto entre ser políticamente correcto y decir la verdad. Pero mi querido hermano, mi querida hermana, si formas parte de la iglesia de Cristo, tenemos el deber dado por Dios de ser una columna, de ser inconmovibles al momento de compartir la verdad. La iglesia de Cristo tiene la obligación dada por Dios de dar la verdad sin impurezas, sin engaños, sin hipocresía. El siguiente texto también del apóstol Pablo en Efesios 5, el versículo 25,
Nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es un texto que se suele usar muchísimas veces en seminarios de pareja, seminarios de matrimonio, pero en este caso quiero destacar el amor de Cristo por su iglesia. Si hay un grupo que se tiene que sentir querido, amado, es quienes formamos parte de la iglesia. Cristo mostró su amor no con palabras, sino con hechos, entregando su vida por la iglesia. Los siguientes dos versículos, el primero se encuentra en 1 Corintios 14:12, que nos dice: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. 1 Corintios 14:12 nos habla de la función de la iglesia en la edificación. Con tus dones, con tus talentos, vos y yo estamos para edificar la iglesia de Cristo, para edificar a nuestros hermanos, para ayudarles en su crecimiento espiritual. Iba ingresando a un templo recién nuevito, recién presentado, yo como pastor en esa iglesia, e iba entrando también una abuelita, 87 años, con su andador, despacito. Así que me acerqué, la saludé, me presenté como el nuevo pastor. Y entonces ella me dice: pastor, yo ya no puedo hacer nada por Dios. Mi salud no me lo permite. Durante más de 30 años fui tesorera de esta iglesia. También durante más de 15 años fui secretaria, pero ya no puedo más. En su dolor, a ella le parecía que no podía hacer nada para edificar a otros. Hasta que luego le pregunté: ¿usted ora? ¿Tiene la costumbre de conversar con Dios? Sí, pastor. Ahí está lo que puede hacer para edificar a otros. Haga una lista e interceda en oración por personas que lo necesitan. La iglesia está compuesta por una pluralidad de miembros y todos nosotros tenemos una función. Todos podemos colaborar para el crecimiento y la edificación de nuestros hermanos. El siguiente texto bíblico en Hechos, el capítulo 2, el versículo 47, nos dice: alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué tremendo es pensar que Dios acerca a la iglesia a aquellos que van a recibir la salvación, la vida eterna. En el día de hoy se van a estar bautizando personas que han aceptado a Cristo como Salvador y que desean la salvación. Qué lindo es pensar que todos nosotros tenemos la oportunidad de edificarnos mutuamente para ser salvos. Que podamos tener la alegría en el reino de los cielos de vernos no a través de una pantalla, no a través de una cámara, sino de vernos cara a cara y de ver a nuestro Salvador. Busqué a través de la Biblia algún tipo de definición, algo que me ayudara a poder tener en pocas palabras la función de la iglesia, porque hemos nombrado muchas. Pero bueno, la iglesia está establecida por Dios. Pero ¿cuál es nuestra función acá, en la tierra, en el mundo en el cual nos movemos, en nuestra sociedad? Permitime compartir contigo esta cita de Consejos para la Iglesia en la página 486. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y su suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. Dos aspectos tremendos dentro de esta cita. El primero de ellos es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Es posible que en tu familia hayan personas que todavía no han aceptado a Cristo como su Salvador. Vos, formando parte de la iglesia, sos el medio señalado por Dios para la salvación de esos familiares.
Quizás algunos amigos, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, gente que se relaciona contigo y que al día de hoy, si Cristo viniera hoy, no serían salvos. Como iglesia somos el medio señalado por Dios para la salvación de esas personas. Los miembros de iglesia, quienes formamos parte de la iglesia de Cristo, tenemos que revelar la luz admirable de nuestro Dios. No es una función netamente del pastor, no es una función solamente de aquel líder o de aquella persona que tiene dones y características especiales. Es función de todos los miembros. Quienes pertenecemos a una iglesia organizada, tenemos el deber de mostrarles la luz del Evangelio de Cristo, la luz admirable de Dios para que acepten la salvación. Es responsabilidad de todos. Ahora, ¿por qué razón pertenecer a una congregación? Y a una congregación organizada. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios en relación a una iglesia organizada? ¿Nos da la Biblia pautas de la organización de la iglesia? Por supuesto que sí. Cuando vamos a Hechos, el capítulo 6, versículos 1 y 2, nos encontramos con un problema dentro de la iglesia cristiana. La Biblia nos dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Había suscitado dentro de la iglesia cristiana primitiva una situación especial, contraria al Evangelio, la discriminación. Y eso despertó murmuración. La iglesia de Cristo siempre consideró como un deber sagrado ayudar a los necesitados. En la época en que comenzara la iglesia cristiana y que fue escrito el Nuevo Testamento, los más necesitados eran las viudas y los huérfanos. Pero hubo cierta discriminación cuando se atendía y se servía a las viudas en las mesas. Aparentemente las viudas griegas eran dejadas a lo último, eran dejadas de lado, y se servía primero a las viudas judías, hebreas, y para ellas sí quedaba y si no, no había. Aparentemente había un diácono que servía en las mesas, y si era una cristiana viuda hebrea, había, otra viuda hebrea había, otra viuda hebrea había, llegaba la griega, no hay más, se terminó. Y eso despertó, como era lógico, la murmuración. Entonces toman carta en el asunto los apóstoles, y el mismo capítulo, en el versículo 3 y 4, nos dice que se buscó a toda la congregación, y luego dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Te das cuenta? No fue una decisión arbitraria. No fue de que el apóstol Pedro lo consultó con Tomás y con Santiago y dijeron: ¿qué hacemos? No. Se buscó a toda la multitud. Y teniendo toda la multitud por delante, les dijo: busquen entre ustedes a varones con estas características. Y es así como aparecen en la Biblia los 7 primeros diáconos. Cada uno de ellos con nombres griegos, o sea, tenían la seguridad de que no iban a hacer discriminación con aquellas personas de su propia nación. Esteban, Prócoro, Nicanor, Felipe, Parmenas, nombres griegos de hombres que tenían ascendencia griega, ya cristianos, y que iban a servir en las mesas, mientras los discípulos continuaban con la oración y la predicación de la palabra de Dios. No es el único texto bíblico que nos habla de una iglesia organizada. También en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 15, los versículos 1 y 2 nos dice: entonces algunos que venían de Judea a Antioquía enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos.
Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. ¿Te das cuenta? En este caso hay una situación que hay que resolver. Algunos cristianos judaizantes, algunos cristianos que consideraban que había que continuar con la ley de Moisés y de manera especial la circuncisión, andaban sembrando semillas de cizaña entre medio de esa iglesia radicada en Antioquía. Una gran iglesia, una iglesia no pequeña. Cuando Pablo y Bernabé se enteran del asunto, comienzan a discutir. Lucas emplea palabras correctas para decir una discusión no pequeña. Hoy lo diríamos, hubo una discusión gigante. Se pusieron a discutir y discutieron acaloradamente porque no se ponían de acuerdo. Ahora fíjense cómo se va a resolver el asunto. No fue que ellos tomaron una decisión, no fue que la iglesia de Antioquía dijo, nosotros nos mandamos solos y ahora vamos a hacer esto. No. Todo fue tratado en Jerusalén, con los apóstoles, con los ancianos. Y justamente en ese concilio se toma una decisión. Y esa decisión la encontramos en el mismo capítulo, en Hechos 15, versículos 24 al 26. Y nos dice, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Desde el versículo 27 al 29 continúa diciendo, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. ¿Por qué esos asuntos se resolvieron en Jerusalén? ¿Por qué no se pusieron de acuerdo en Antioquía? Porque había una iglesia organizada. Y entonces ellos sentían que era su deber. No nos ponemos de acuerdo. Vamos a ver qué ocurre allá. Y en ese primer concilio se reúnen los ancianos, los apóstoles, toda la parte directiva de la iglesia organizada recientemente. Me imagino que ahí también habrán estado los primeros diáconos, Pablo, Silas, llevando el problema hasta la iglesia. Y una vez que la iglesia organizada ha tomado una decisión, envían una carta a la iglesia de Antioquía y les dicen, miren, hemos resuelto esto, no necesitan guardar todo lo que está en la ley de Moisés, no necesitan circuncidarse. Pero tiene que haber una diferencia entre quienes formamos parte de la iglesia de Cristo y quienes forman parte del mundo. Así que no consuman ciertos alimentos, absténganse de comer sacrificado a los ídolos, lo ahogado, no anden en fornicación, tengan una sexualidad pura. La iglesia organizada toma decisiones y el resto las respeta. Incluso tenemos una gran enseñanza cuando Jesús se encuentra con el apóstol Pablo. ¿Recuerdas el incidente? Pablo yendo a Damasco y Jesús saliéndole al encuentro. Y cuando le da el mensaje que tenía que darle, ese tirón de oreja, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo recibe, se da cuenta que había estado peleando contra Dios. Y cuando Cristo deja de estar de manera visible ante él, Saulo, Pablo,
está ciego. Ahora te hago una pregunta, pensalo. ¿Por qué Jesús no sanó su ceguera? ¿Podría haber sido Cristo quien sanara la ceguera? Por supuesto que sí. ¿Cuántos milagros encontramos en las Sagradas Escrituras realizados por Jesús, donde Jesús sanó a ciegos? Sin embargo, el apóstol Pablo no fue sanado por Jesús, sino que lo envía a Damasco, y en Damasco a uno de sus fieles discípulos, a Ananías, le dice: anda, Ananías, poné las manos sobre Saulo porque está orando para que reciba la vista. Y Ananías le dice: pero Señor, este hombre ha perseguido, sé que a muchos de tus fieles ha mandado a la cárcel. Y Jesús le dice: no, anda, él es un instrumento escogido. Y Ananías, de manera obediente, va hasta el encuentro de Saulo. Pablo pone las manos y se le cayeron como escamas, y Saulo recibe la vista. En este sentido, en el libro Joya de los Testimonios, el tomo 1, en la página 393, se nos dice: Jesús le indica a Pablo que recurra a sus agentes de la iglesia para conocer mejor su deber. Así autoriza y sanciona su iglesia organizada. Cristo había hecho la obra de la revelación y convicción, y ahora Pablo estaba en condición de aprender de aquellos a quienes Dios había ordenado que enseñasen la verdad. Cristo envió a Pablo a sus siervos escogidos, y en esta forma le puso en relación con su iglesia. ¿Te das cuenta? Lo que hizo Jesús fue claro. Mira, Pablo, tengo una iglesia organizada. Tenés que ir con ellos. Yo ya te dije que estabas equivocado. Ahora vas a tener que aprender con ellos. Cristo sancionó la iglesia, le dio su autorización. Ellos son los responsables de compartirte el Evangelio. Ellos son los responsables, primero, que recibas la vista, de que te bauticen. Ellos son los responsables de que puedas aceptar toda la luz completa, porque hasta ahora habías recibido solamente una pequeña parte. La iglesia organizada está autorizada, está sancionada, tiene el sello del cielo. Ahora, la iglesia adventista, siguiendo los pasos bíblicos, también es una iglesia organizada. No ha sido fácil nuestra organización, pero me encanta ver cómo hoy se habla de la iglesia y vemos que nos han mirado, y nos han mirado bastante. Saben quiénes somos. Cuando vamos a Wikipedia, se nos dice: la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una denominación cristiana protestante que, a diferencia de otras denominaciones protestantes, se caracteriza por guardar el sábado como día de reposo, así como por estudiar la Biblia y complementarla con los escritos de Ellen G. White. Los adventistas creen que en White se manifestó el don de profecía y que la segunda venida de Jesucristo es inminente. La iglesia surgió del movimiento millerita en Estados Unidos a mediados del siglo XIX y fue establecida formalmente en 1863. Qué lindo es ver que nos han mirado, qué lindo es ver que saben quiénes somos, que guardamos el sábado, por supuesto, y lo guardamos porque lo dice la palabra de Dios. Que tenemos profetas, por supuesto, y nos han dejado sus escritos para creer. Que tenemos una comunidad en todo el mundo, y por supuesto, y que desde 1863 estamos como una iglesia organizada. Es así, eso lo dice nuestra historia. Comparto de manera breve y sucinta lo que es la iglesia adventista organizada hoy. Contamos con 21 millones y medio de miembros en todo el mundo. Tenemos presencia adventista en 213 países. Tenemos 28 doctrinas o cuerpo doctrinal o creencias. Tenemos más de 1.600 iglesias y congregaciones, más de 7.800 instituciones educativas y más de 560 instituciones médicas, sin contar también las empresas de
alimentos, las empresas editoriales que nos permiten tener nuestras publicaciones. Sí, la Iglesia Adventista organizada ha crecido y ha crecido mucho. Y no quiero mentirte, la Iglesia Adventista no es perfecta. No somos una iglesia perfecta, sería hermoso poder decir que somos perfectos, pero la Iglesia Adventista está compuesta por seres humanos con errores en todos los niveles. En todos los niveles. Y esos errores se dejan ver dentro de la organización también. Como lo diría una de nuestras fundadoras, Elena G. de White, somos la iglesia militante, no la iglesia triunfante. A veces algunos esperarían que la iglesia militante llegue a ser triunfante, sea una iglesia perfecta, una iglesia impecable, una iglesia sin errores. Pero la realidad es que todos tenemos errores. Desde aquellos que se han bautizado hoy o se van a bautizar y que van a ingresar recientemente a la iglesia adventista, y también aquellos que llevamos años, cometemos errores, nos equivocamos. Sin embargo, hace falta tener una iglesia organizada. La Biblia nos da la base para tener una iglesia organizada. Y es lindo ver cómo Dios fue guiando la organización de la iglesia adventista. Yendo justamente a algunos de los escritos de una de las fundadoras de la iglesia adventista, ella nos cuenta de su propia pluma cómo es que llegó a ocurrir todo esto de la organización. En el libro Testimonios para los Ministros, en la página 26, nos dice: a medida que nuestros miembros fueron aumentando, resultó evidente que sin alguna forma de organización habría gran confusión y la obra no se realizaría con éxito. La organización era indispensable para proporcionar sostén al ministerio, para dirigir la obra en nuevos territorios, para proteger tanto a las iglesias como a los ministros de los miembros indignos, para retener las propiedades de la iglesia, para la publicación de la verdad por medio de la prensa y para muchos otros objetos. ¿Te das cuenta que hacía falta una organización? ¿Te das cuenta de que sin esa organización no estaríamos donde estamos hoy? Sin esa organización nos moveríamos de manera independiente, andaríamos como islas. Pero hacía falta que existiera una organización. Y yo subrayé algunos aspectos que nuevamente van a aparecer en pantalla. Sin alguna forma de organización habría gran confusión. Es decir, sin esa forma de organización, cada uno andaría como células independientes. Los adventistas no tendríamos una bandera, no tendríamos una verdad. Estaríamos confundidos, como continúa diciendo la cita, no tendríamos éxito. También la cita menciona de que la organización era indispensable. Todo lo que busca un éxito en este mundo necesita organización. El caos es lo contrario a la organización. El desorden es lo contrario a la organización. Y el caos y el desorden no conducen al éxito. El tercer aspecto de esta cita dice: para proteger tanto a las iglesias como a los ministros de los miembros indignos. Hay una mirada protectora en una de las fundadoras. Y esa protección nos llega absolutamente a todos, a las iglesias y a los ministros. Porque entre aquellos miembros imperfectos que forman parte de la iglesia adventista, algunos no le permiten que Cristo guíe el corazón a través de su Santo Espíritu y se permiten ser guiados por el enemigo de Dios. La Biblia le da el nombre de cizaña. Y esas personas muchas veces ocasionan problemas, situaciones tristes, dolorosas dentro de la iglesia. La organización trata de cuidarnos, de protegernos en ese sentido. De aquellas personas que son indignas, que no le han permitido a la Biblia que guíe sus vidas, que de repente su voz no tenga autoridad, no tenga peso. La iglesia piensa esto y tiene como respaldo la Biblia, la palabra de Dios. Hay una cuestión de protección y qué lindo es sentirnos protegidos.
En un mundo donde hay inseguridad, en un mundo donde muchas veces nos podemos ver tambalear, qué lindo es sentir la protección de una organización que vela para que sus miembros tengan un estandarte, tengan una bandera, sean columnas de la verdad ante un mundo que desconoce a Cristo nuestro Salvador. Mi querido hermano, mi querida hermana, fue un gusto poder hablarte a través de este medio. Y para vos que estás en La Rioja o en San Juan o en Mendoza o acá en San Luis, la invitación de este servidor es: mantenete firme en tu fe, formando parte del cuerpo de Cristo. No te aísles, no abandones la organización. No te vayas de la iglesia que Cristo puso en este tiempo acá en la tierra para ser columna y baluarte de la verdad. Estamos en el lugar correcto, estamos donde Dios quiere que estemos. Es un privilegio formar parte de la iglesia de Dios en este mundo que espera el regreso de su Salvador y que guarda los 10 mandamientos. Vos y yo tenemos hoy que mostrarle al mundo, a través de nuestro ejemplo, pero también con nuestras palabras, lo que significa vivir de una manera santa, esperando el regreso de nuestro Señor. Por eso, a través de todo el mensaje del día de hoy, te animo a que perseveres en la fe, a que luches desde el lugar en el que estás, a que continúes preparándote, hasta que tengamos la alegría de ver a nuestro Salvador viniendo en las nubes de los cielos y mirándolo cara a cara. Que tengas un hermoso sábado, que Dios te bendiga. Bueno, muchas gracias, pastor, por el mensaje dado. A continuación vamos a cantar el siguiente himno. Voy a dar lugar a la hermana Karen, que va a tener la oración. Inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te quiero agradecer porque podemos venir a tu casa de oración, alabar tu nombre, agradecerte por la predicación que acabamos de escuchar del pastor David, agradecerte por las personas que podemos estar aquí y pedirte por las que no pudieron venir. También por cada una de las personas que nos están mirando. Gracias, Señor, por darnos tu amor y tu cuidado. Te quiero pedir que nos acompañes a comenzar la semana. En tu querido nombre de Jesús. Amén. En un mundo lleno de oscuridad, solo vemos dolor y
En un mundo donde muere la fe, donde muchos respiran temor, la gente clama por un mundo mejor y en Jesús está la solución. Hay que levantarnos, hay que esforzarnos y predicar de Jesús. Hay que ser valientes, fieles, diferentes, en la oscuridad ser la luz. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Queremos hoy vivir como Jesús vivió, darle todo nuestro corazón, seguir la gran misión que nos dejó, responder su llamado de amor. Somos sacerdotes, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos con la luz del cielo que en Jesús hay salvación. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Hoy el mundo verá